Ya, vamos a orar para que así el Señor esté con nosotros y su Espíritu nos acompañe esta mañana. Señor, venimos delante de ti, Padre, humildemente, necesitados, Señor, llenos de necesidad de ti, Señor, de tu presencia en nuestra vida. Queremos que tu Espíritu Santo sea llenando todo, Señor, todos nuestros pensamientos, nuestro corazón, toda nuestra vida, Señor. Ayúdanos para que tu palabra esta mañana haga eco en nuestros corazones, Señor. Bendice este tiempo y que todo lo que hagamos sea para darte honra y gloria a ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, como sabrán los que vienen a la iglesia, que este es el cuarto domingo en que estamos hablando del libro de... No. Los pillé, ¿eh? Porque si uno dice Juan, se está refiriendo al Evangelio de Juan. Pero Juan no solo escribió el Evangelio, que es el cuarto, ¿verdad?, que aparece en el orden en nuestras Biblias, sino que además escribió Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, y además escribió el Apocalipsis, que es el último libro de nuestras Biblias. ¿Ya? Y a todos estos 5 libros se le llama literatura, no, es el Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Ya? También son 5, pero son los primeros. No teman equivocarse, así que láncense nomás con confianza. Yo recuerdo que Roberto lo mencionó. A los libros de Juan se le llama literatura Paulina, es la de Pablo. Muy bien, cerca. Ese es otro apóstol, ¿verdad? La literatura paulina es la de Pablo. Entonces la literatura de Juan sería Juanina. Muy bien. Y en algunos institutos le dicen Juanica. Suena más feo, pero ¿cierto? Pero también le dicen literatura juanica. Bueno, como ya se ha hablado bastante acerca de este libro, ya lo hemos revisado, yo quise buscar algo un poco no tan evidente del libro, que tiene que ver con lo que dice ahí, evidencias de ser hijo de Dios. Esto es algo que está implícito en el libro, no es que Juan dice, les voy a dar las 6 evidencias de ser un hijo de Dios, no, pero al estudiar el libro nos damos cuenta que Juan efectivamente nos da ciertas señales que nosotros podemos reconocer en nosotros para saber si actualmente somos o no somos hijos de Dios. No sé si se ha preguntado alguna vez usted, ¿pero seré realmente yo hijo de Dios? Acuérdense que hay un versículo que dice, Señor, Señor, hicimos esto en tu nombre, predicamos en la viña, oramos, echamos fuera demonios. Y Jesús le dice, apartados de mí, hacedores de maldad. Interesante. Resulta que Juan en su libro nos va a presentar 6 evidencias de ser hijo de Dios. Al menos yo encontré 6 y las vamos a estar revisando el día de hoy. También vamos a hacer un pequeño repaso, pequeño, así como somero, de qué lo que es esto. Porque el libro de Juan es una... ¿Qué tipo de literatura sería el libro de Juan? No es un evangelio, porque este no es el evangelio de Juan, este es Primera de Juan. Es una carta, también se le llama una epístola, es como un sinónimo, ¿ya? Sin embargo, está Primera de Juan, Segunda de Juan y Tercera de Juan. Primera de Juan es más bien un sermón escrito, ¿ya? ¿Por qué digo esto? Nosotros lo consideramos una carta y lo leemos como una carta, pero si lo analizamos bien y lo comparamos con Segunda y Tercera de Juan, él no se presenta, no dice, hola, soy Juan, le escribo a las iglesias de Éfeso o desde Éfeso, como suelen tener las cartas. Y otra característica de las epístolas o cartas es que terminan también con una salutación. Me despido y que Dios les bendiga y les guarde. No, eso no ocurre en Primera de Juan. Sin embargo, para nosotros, para este efecto de este estudio, la vamos a considerar una carta. Pero, ojo, es más bien un sermón escrito. ¿Ya? ¿Por qué se cree que lo escribió Juan? Porque en realidad en la carta en ninguna parte dice que Juan lo escribió. Porque está en el estilo de que Juan escribió el Evangelio de Juan
Y si analizamos bien el Evangelio de Juan, nos vamos a dar cuenta de que del capítulo 3 al 17, está condensada. Eso que está en el Evangelio de Juan está puesto acá en la carta de Juan. Así que es el lenguaje y de lo que se habla es el discurso de Juan. Así que pasemos entonces a hacer un mini repaso, compuesto por 5 capítulos. ¿Sabían ustedes que esta carta tiene 5 capítulos? Que suman 105 versículos. ¿Cuántos versículos o capítulos tiene segunda de Juan? ¿Alguien sabe? ¿O tercera de Juan? 1. En realidad no tiene capítulo, o sea, un capítulo. Porque resulta que segunda de Juan tiene solo 13 versículos. Y tercera de Juan tiene solo 15 versículos. ¿Se dan cuenta? Es interesante porque el primero de Juan, en realidad, ahí por la extensión nomás nos damos cuenta que ya no es solo una carta, no es algo corto, sino que en su extensión nos damos cuenta que es más largo, tiene 5 capítulos. Por supuesto, hay otros libros en la Biblia que tienen muchos más capítulos. ¿Cuál es el libro que tiene más capítulos en la Biblia? Los Salmos, muy bien. ¿Cuántos tiene? 150. Hoy se me metió el espíritu de profesor donde hablé de eso al principio, ya. No voy a hacer tantas preguntas. Esto fue escrito por el apóstol Pablo. Ya son muy pocos los que dudan que sea Pablo, pero hay teólogos que lo dudan. Juan lo escribió más o menos entre el 89 y el 91 del primer siglo. Por lo tanto, como ya se ha mencionado, era de edad avanzada. Y a las iglesias que les está escribiendo, donde está actualmente Turquía, ese sector, ahí ya estaban instaladas estas iglesias, ya se habían desarrollado. De hecho, fueron uno de los lugares donde primero comenzaron iglesias. De hecho, cuando Pablo llegó ahí en su primer viaje, ya había gente que había escuchado a Juan el Bautista, su enseñanza, y ya tenían idea de esto. Y ya cuando Pablo les predicó, ya se hizo una iglesia, qué sé yo. Les recuerdo que las iglesias del primer siglo no eran como esta, sino que se juntaban en casas, ¿verdad? Eran grupos pequeños y bueno, eran iglesias, pero eran como Misión San Joaquín, así más o menos, para que tengan una idea. Pero así eran las iglesias. Y resulta que otro dato interesante es que esto fue escrito en Éfeso. Juan el anciano le escribe de una manera muy afectuosa, también se ha mencionado durante estos domingos. Él les dice, hijitos míos, ¿verdad? Y el objetivo principal que tiene es disipar algunas herejías que están surgiendo de en medio de esta iglesia incipiente. Hoy en día podemos preguntarle a la gente, ¿quién crees tú que es Jesús? ¿Y qué vamos a escuchar muchas veces? Oh, que fue un gran hombre. Hay personas que piensan eso. Otro, que fue un hombre con delirios de grandeza, con un complejo de Mesías. Alguno quizás considere que fue un gran maestro y quizás algunos piensen que era un loco delirante, ¿verdad? Y bueno, la gente en el mundo piensa muchas cosas. El tema es que aquí en medio de esta iglesia, gente empezó a dudar de la veracidad de que Jesús realmente fuera Dios, por ejemplo. A dudar de que Dios se había encarnado y que Jesús en realidad no era lo que decía ser. Y ahí es donde se produce la división en la iglesia y es por la razón que estas cartas fueron escritas, tanto la primera, la segunda y la tercera. Para Juan quiere alertar al resto que no se junten con estas personas porque están siendo, como dice en el propio libro, anticristos. Están yendo en contra de lo que Cristo nos estaba enseñando. Juan, como propósito, digamos, Juan quería con esta carta que sus lectores tuvieran una mejor comunión, tanto con Dios como con sus hermanos, con los demás. Y como resultado de esa comunión con Dios y con los hermanos, pudieran alcanzar el gozo. El gozo, ese convencimiento de que lo que tenemos como creyentes es la vida eterna. Que no importa las circunstancias que estén a nuestro alrededor, ya somos vencedores, somos victoriosos en Cristo Jesús. Y eso se da por el resultado de la comunión, tanto con Dios como con los hermanos. También quería que pecaran menos, ¿ya? Y se amaran más. Eso todo se subentiende en el escrito de estos 5 capítulos.
que creciera su fe, que fueran capaces de identificar y rechazar a los falsos maestros. Por eso es que dentro de los capítulos se van mencionando estas herejías que estaban surgiendo y de qué manera tenían que actuar ellos. Que tuvieran seguridad del mensaje de salvación que habían oído. Es importante esto de la seguridad, porque Juan empezó a notar que estaban dudando de lo que ellos mismos habían dado como testimonio, ¿ya? Entonces ahora vamos a pasar, fue un repaso de lo que se ha visto hasta ahora, previously, en Primera de Juan. Ahora vamos a ver 6 evidencias de lo que es ser un hijo de Dios. Les digo al tiro que si alguien siente que alguna de estas evidencias le falta, no se preocupe, que Dios está siempre abierto para recibirnos, para que nos arrepintamos y vayamos ante Él. Porque así es Dios. Dios es amor. ¿Quién lo dice? Sí, la Biblia, pero ¿quién lo dice? Juan, en el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. ¿No se sabe esa canción? Dios es amor, la Biblia lo dice, Dios es amor. San Pablo lo repite, Dios es amor. Búscalo y verás. En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. Algún legado de la Iglesia Católica tenía que quedar en mí. Ese versículo no se me olvidó jamás. Dios es amor. Entonces, veamos y analicemos estas 6 evidencias que Juan nos transmite en este libro. Primero, comprender la verdad de Cristo. Si alguien se dice ser creyente, pero no entiende, no comprende la verdad de Cristo, podemos empezar a preocuparnos, ¿ya? ¿Y qué significa la verdad de Cristo? Busquémoslo aquí mismo, en 1 de Juan, del 1 al 4. Yo les voy a leer para que no perdamos tiempo en buscarlo, pero ustedes pueden buscarlo y verlo en sus casas. Estos versículos los hemos leído. Dice, les anuncio al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído, lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. El verbo, dicen otras versiones. Él quien es la vida misma. Nos fue revelado y nosotros lo vimos. O sea, Juan está diciendo, yo fui testigo ocular. Y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Estaba con el Padre, o sea, esto nos recuerda a Génesis, ¿verdad? En el principio era Dios, y el verbo estaba con Dios. La traducción griega más literal sería estaba cara a cara con Dios. Y después dice, y el verbo era Dios. Estaba con el Padre y luego nos fue revelado. Les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído, para que ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. Lo que decíamos antes. Cuando uno entiende que la salvación no es por mérito, que no tengo yo que estar luchando para alcanzar a Dios, sino que es Dios el que me alcanza a mí, y entiendo eso en mi fuero interno, ¿cómo no va a haber gozo en mí? Incluso en la adversidad, incluso en la enfermedad, puedo aferrarme a esta verdad tremenda de que Cristo es Dios, y en Él está la vida eterna. Vamos a saltarnos, mira, de primera nos vamos a ir al capítulo 5. Capítulo 5, versículo 20. Dice, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que podamos conocer al Dios verdadero. Lo que está diciendo Juan es que nosotros tenemos la capacidad, el entendimiento de poder entender que Dios se encarnó y se envió a sí mismo, parte de Dios. Recuerden que Dios es en 3 personas. Es un solo Dios, pero es 3 personas, ¿verdad? Es el gran misterio de la Trinidad. Nosotros creemos en eso porque la Biblia enseña eso. Ahora, explicarlo a cabalidad es muy complicado. Es uno de los grandes misterios
que seguramente entenderemos cuando estemos en su presencia. Pero es un Dios que en 3 personas podemos conocerle, el Padre, el Hijo. Entonces dice, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que podamos conocer al Dios verdadero. Entonces, ¿quién es el Dios verdadero? ¿Quién es el Dios verdadero? Parte con J. Jesús, Jesús. Y uno dice, pero qué fácil. Esto es una señal de que son hijos de Dios. Comprender esta verdad. En el mundo hoy en día hay personas que siguen pensando de que Jesús fue un gran maestro, de que Jesús fue un profeta, o sea, uno más de los muchos que hubieron, ¿verdad? Pero lo cierto es que un hijo de Dios comprende que Cristo es Dios. Pasemos al siguiente. Otra evidencia de ser un hijo de Dios es comprender lo que es el pecado. Y Juan les trata de transmitir esta verdad. Vamos a ir a 1 de Juan 1, 8 al 10. Esta carta o sermón de Juan es muy interesante porque está escrito en un estilo bien poético, un estilo hebreo poético, en el cual él usa 3 temas, pero que los va ampliando. Cada vez los va ampliando más. Entonces vuelve a repetir los mismos temas. Por eso es que, mira, estamos en primera y pasamos a la 5 y después volvemos a la primera, porque su discurso vuelve a enfatizar cosas de lo mismo que está hablando. Entonces vamos a 1 de Juan 1, 8, 10. Dice, si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Otra razón para estar gozoso. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. No sé si se ha encontrado con personas que dicen, si yo no soy pecador, yo soy bueno, yo soy una buena persona. Deja de predicarme, a mí me pasa siempre con gente de mi familia. Yo le estoy predicando, oye, si yo soy bueno, me dicen, no soy cargoso. Pero ellos no entienden que esto no tiene que ver con actuar correctamente. De hecho, hay veces gente que actúa incorrectamente, pero que su corazón es derramado delante de Dios y Dios viene y empieza una obra en ellos. Muchas veces uno dice, pero esta es una obra en proceso. Es verdad. Pero el hecho, y esto es lo maravilloso, es que Dios nos salva a pesar de nosotros, a pesar de nuestros pecados. Pero lo primero que un hijo de Dios tiene que hacer es reconocerse pecador. Cuando uno identifica el problema, y esto lo dicen los médicos, no sé, los constructores, primero hay que identificar el problema para poder trabajar en él. Entonces, como hijos de Dios, reconozcamos que somos débiles y somos pecadores, por lo tanto, somos necesitados de Dios. Si vamos al Sermón del Monte, somos pobres de espíritu, porque somos necesitados. La pobreza es una carencia de algo, ya sea parcial o total, para subsistir, por ejemplo. Somos pobres de espíritu, necesitamos de la vida nueva que hay en Cristo Jesús. Primera de Juan 2, 1, 2. Vamos al 2, capítulo 2, ahí está. Dice, 1 y 2. Dice, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, que es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Qué tremendo, porque Juan nos está diciendo, no pequen, no hay que pecar. Pero por otro lado, pero si llegamos a pecar, tenemos un abogado, y un abogado divino, no es como los abogados del mundo, no quiero ofender a nadie aquí, sino que es un abogado que intercede de forma perfecta por nosotros y que hace que nosotros seamos libres de la condenación del pecado. Entender esto es una evidencia de ser un hijo de Dios.
Porque entender lo que es el pecado es separación de Dios, ¿verdad? ¿Y dónde surge el pecado? En Génesis 3, en la tentación, el ser humano decidió no creerle a Dios, no creer en la bondad de Dios, dudar de la bondad de Dios, y segundo, querer ser Él su propio Dios. Y ahí es donde se inicia el pecado, donde nosotros mismos queremos hacer las cosas a nuestra manera y pensar de que eso va a ser mejor que a la manera de Dios. Un verdadero hijo de Dios reconoce su necesidad de ser guiado por Dios, ¿verdad? Bien, pasemos al tercero. Guardar los mandamientos de Jesús. Eso es algo que está en... Bueno, yo tomé, de cada uno tomé 2 ejemplos porque si no estaríamos mucho rato. Pero hay muchos más versículos que refuerzan cada una de estas evidencias. Si conocemos a Dios, guardaremos los mandamientos de Jesús. ¿Por qué enfatizo los mandamientos de Jesús? Porque no es que sean los 10 mandamientos del Antiguo Testamento o los 613 que tenía la ley judía. No, se refiere al nuevo pacto, ¿ya? En todo caso, Jesús vino a reafirmar que eso no era que se echaban para abajo, sino que Él vino a confirmar. Los 10 mandamientos siguen vigentes por si acaso, no se me apuren. Los 10 mandamientos siguen vigentes porque el corazón de cada uno de esos 10 mandamientos es el amor por Dios o el amor por el prójimo. Incluso el amor por uno mismo, ¿ya? No vamos a revisar los 10 mandamientos, pero sí tenemos que recordar lo que aquí Juan nos enseña. En 1 de Juan 2, 3, 6. Dice, podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Por lo tanto, es una evidencia. Si conocemos a Dios, vamos a obedecer sus mandamientos. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso, dice Juan, y no vive en la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Se fijan, este último versículo para mí es clave. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. A veces, como cristianos, decimos muchas cosas por nuestra boca, pero en la práctica deja mucho que desear. Hay un teólogo español que a mí me gusta mucho, se llama Francisco La Cueva. Le recomiendo que busque sus videos, son antiguos, porque este caballero ya falleció. Pero es interesante porque este hombre era católico acérrimo y tenía altos cargos en la religión católica. Era enviado de Roma, era un tipo así sabiondo, seco. Y a los 50 años, él conoció al Señor verdaderamente. Y tuvo un encuentro con Dios y le escribió a un pastor protestante una carta y dice, oye, pero ¿cómo es esto Y él le respondió, mira, hay que simplemente abrir tu corazón y recibirle en él. Y él lo hizo y de ahí para adelante fue un teólogo ahora reformado, llamémosle, evangélico, y lo que escribió de los 50 años hasta los 70 y hartos que vivió es tremendo, es muy bueno. ¿Y por qué le hago todo este paréntesis? Porque él en uno de sus libros dice lo siguiente, que existen 3 tipos de fe. Esto no es bíblico, sino que es el análisis de un teólogo que conoce mucho de Biblia y que para explicarlo lo pone de esta manera. Y él dice que la fe, existen 3 tipos de fe. La fe de boca, la fe de mente y la fe de corazón. ¿Habían escuchado eso? Es muy interesante su planteamiento. La fe de boca es que yo diga, soy cristiano. Lo comento, alguien me pregunta, ¿pero en qué crees tú? Pues, soy cristiano, ¿ya? Evangélico o católico. Lo digo, lo proclamo con mi boca. Pero no necesariamente estoy asistiendo a la iglesia o soy un cristiano de bautismos, matrimonios y funerales, ¿verdad? Los hay. Esa sería una fe de boca. Después existe la fe de mente, que no solamente incluye la de boca, no solamente dice que es cristiano, sino que además lee la Biblia y hasta la entiende. Entiende que
era necesario un sacrificio, un cordero inmolado, que toma mi lugar para que mis pecados sean perdonados. Entiende el funcionamiento, el proceso, ¿cómo se dice? De cómo el proceso de la salvación, cuáles son los pasos, ¿verdad? Sin embargo, no está viviendo una vida siguiendo los mandamientos de Jesús, ya sea porque se ha entregado a sus pecados, a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos, a la vanidad de la vida. Eso está en el libro de Juan, en esta primera carta de Juan. Entonces, ¿cuál sería el tercer tipo de fe que es al cual nosotros deberíamos ambicionar? Es la fe de corazón. Es una fe que no solo se queda con palabras, no solo se queda con entender intelectualmente, esa era la palabra que buscaban delante, entender intelectualmente el proceso de la salvación, sino que además lo pone en práctica. O sea, ama al que no tengo ganas de amar, a ese que es diferente, a ese que vive su vida diferente a mí. Porque amar al que se parece a mí es fácil, ¿verdad? Ahora estamos llevando el curso de vida en comunidad y es justamente enfocarse en los de afuera de la iglesia. ¿Cómo vamos a responder al llamado de Jesús de amar al otro, al menesteroso, al necesitado, si no somos capaces de, o sea, nos dejamos llevar por la vista y decimos, este que se ve feo, mejor no me acerco a él? No, tenemos que ser capaces de no solo hablar con nuestra boca y entender con nuestra mente, sino vivir el Evangelio. Entonces, quien guarda los mandamientos de Jesús es evidencia de que es un hijo de Dios. Vamos a 1 de Juan 5. 3:5. Y les voy a confesar, es mi versículo favorito. No debiera tener un versículo favorito, porque toda la Biblia es hermosa, pero cuando lo leo a mí me emociona. Dice que del 3 al 5, dice, amar a Dios significa obedecer sus mandamientos. Y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar, pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. Y en signo de pregunta, ¿y quién puede ganar esta batalla contra el mundo? Y aquí responde Juan diciendo, únicamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. O sea, a mí me conmueve, me pone la carne de gallina esto. Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos. Y dice, pero alto, sus mandamientos no son difíciles. ¿Para quién no es difícil? Para quien ama a Jesús. No sé si tú eres casado o tienes hijos, pero uno está dispuesto a hacer sacrificios por la gente que ama, ¿verdad? Y en un momento dado dejan de ser sacrificios, pasan a ser una expresión de amor. Entonces, quienes guarden los mandamientos, no por una cosa legalista, no porque yo voy a la iglesia porque tengo que ir, porque hay que guardar el domingo y no sé qué. No hay que guardar el domingo. Hay que guardar el lunes, el martes, el miércoles. Todos los días de la semana son para nuestro Dios. Debemos vivir nuestra fe de corazón. Pasemos al siguiente, ya pasamos la mitad. Falta menos, vamos que se puede. Amar a los hermanos. 1 de Juan 4, 7 al 8. Otra evidencia de ser un hijo de Dios es que amamos a los hermanos. Y eso está en capítulo 4, del 7 al 8. Dice, queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. Pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Ahí está el versículo que habíamos cantado antes. Se los voy a leer de nuevo. Traten de entender cada palabra. Queridos amigos, en la otra versión más clásica dice, hijitos míos, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. Pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Tiene que haber una congruencia en nuestra vida. No podemos andar diciendo que somos creyentes, que somos hijos de Dios, nos golpeamos el pecho, nos creemos la muerte,
Y después nos amamos al prójimo. Vemos a un menesteroso, a alguien necesitado, a alguien que le falta lo mínimo para subsistir. Y teniendo, no somos capaces de dar. No somos capaces de entregar. Y con esto no me refiero a dinero solamente. También tu tiempo. Una sonrisa. A veces una sonrisa en el mundo en que vivimos es luz, como dice Juan. Es luz en las tinieblas. El otro versículo es 1 Juan 4, 20 y 21. ¿Se fijan que nos estamos moviendo en el libro de Juan? ¿Para adelante y para atrás? Ya, en el 20 y en el 21. Dice, si alguien dice, amo a Dios, pero odia a otro creyente, esa persona es mentirosa. Pues si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Y Él nos ha dado el siguiente mandato. Los que aman a Dios deben amar también a sus hermanos no creyentes. Sí, hay otras versiones donde en vez de decir hermanos no creyentes, dice hermanos nomás. ¿Ya? Nosotros, si entendemos bien el mensaje de Jesús, tenemos que amar a todos. No, pero es que la palabra dice a los creyentes, pero es que todos fueron llamados a ser creyentes. Y en un determinado momento no sabemos si esa persona, producto del amor que voy a regalarle, voy a darle, va a ser un futuro creyente. ¿Qué pasa si nos hubiésemos encontrado en un callejón oscuro con Saulo de Tarso antes de ser? Ahora amamos a Pablo y su literatura y escuchamos, y es maravilloso Pablo, ¿verdad? Pero hubo un momento en que Pablo era un fariseo, pero de los que defendían su fe hasta la muerte. ¿Ah? Y pidió carta de repudio para ir, no de repudio, para ir a atrapar a esta nueva secta que había aparecido, que seguían a un tal Jesús, y llevarlos a la cárcel. Y cuando apedrearon al primer mártir, ¿quién fue el primer? Esteban, él estaba presente y apoyó que lo mataran ahí a piedrazo. Ese era Saulo. ¿Qué pasa si nos encontráramos con Saulo? Bueno, Jesús nos invita a amar, incluso al que no cree como yo creo. ¿Ah? Amar a los hermanos, amar a los de la fe, pero también a los demás, porque no sabemos si van a ser de la fe. Primera de Juan 4, 20, 21, ya los leímos. Vamos al siguiente. La quinta evidencia de ser un hijo de Dios es permanecer en Jesús. Y este fue un problema clave en lo que estaba ocurriendo en esta iglesia. Porque unos que creyeron al principio el testimonio de Juan y de los otros apóstoles, en un momento dado les empezó a pesar más su carga filosófica, lo que ellos traían de base. ¿Ah? Empezaron a decir, bueno, pero ¿tú viste a Jesús? No, yo no lo vi. Fue Juan el que dijo que lo vio y qué sé yo. Sí, pero en realidad, como dicen los filósofos, somos cuerpo, alma y espíritu. ¿Ah? ¿Y cómo Dios, un ser espiritual magnífico, va a estar en un cuerpo terrenal? No está cabiendo en la cabeza. Seguramente empezó así una semilla de duda, de incredulidad, que se transformó en que parte de la iglesia empezó a renegar de que Jesús era el Cristo. Y eso ya es una herejía tremenda, y querían irse a otras iglesias o a otras casas donde se juntaban otros hermanos a decirles que, oye, pero Jesús no fue Dios, sí, fue un gran profeta, fue un maestro, pero no fue Dios. Y ahí donde Juan se adelanta y le escribe y le dice, a estos ni siquiera los reciban, rechacen su enseñanza. Y ahí donde volvemos al capítulo 1, dice, lo que hemos visto y oído, eso es lo que... O sea, es interesante porque Juan, en vez de usar recursos filosóficos, en vez de decir, como hoy en día hay muchas discusiones en Facebook, qué sé yo, no, es que Dios tiene que existir, porque si el ser humano es tan complejo y para que se diera esto, en vez de hacer una argumentación filosófica, racional, él dice, oye, nosotros lo vimos. Él da un testimonio de que yo estuve con él, yo lo vi resucitado, porque Juan no solo lo conoció a esos 3 años de ministerio, sino que
después de su muerte. De hecho, Juan estuvo a los pies de la cruz, ¿verdad? Entonces el testimonio de Juan está por sobre casi cualquier testimonio. Entonces, cualquier razón o lógica que empecemos a darle vuelta, en contraste con él, que Juan estuviera aquí y nos dijera, chicos, yo lo vi, yo viví 3 años con él, me dejó a cargo de su mamá, y cuando resucitó yo pude ver sus llagas. Entonces el testimonio de Juan es tremendo. ¿Qué pasa? Que los que no permanecen en Jesús, ¿qué denotan? Que no han creído, que su fe no era de corazón, que su fe quizás era de boca o quizás era de mente, pero no era de corazón. Primera de Juan 5:5. Perdón, capítulo 5, versículo 5. Es parte del versículo que yo amo. Dice, ¿y quién puede ganar la batalla contra el mundo? Únicamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. O sea, los que perseveran en creer de que Jesús es el Hijo de Dios. La palabra de Dios sin Cristo, sin Jesús, se cae a pedazos. No tiene sentido. Como dice Pablo, miserable de nosotros si que Cristo no resucitó en la cruz. Primera de Juan 5, 11 y 12. Dice, y este es el testimonio que Dios ha dado. Él nos dio vida eterna y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Creer en Jesús es todo. El que no cree en Jesús no tiene nada. A pesar de que uno lo pueda pensar que lo tiene todo, no sé, alguien con dinero, estas iglesias que han salido hoy en día que son, llamémosle de la teología, la prosperidad, donde son miles de personas siguiéndolo, donde los diezmos saturan sus arcas, ¿verdad? Sin embargo, ellos no permanecen en Jesús, porque sus intereses están llevados por la vanidad de la vida, la vanidad de la mente. No hay una entrega de corazón. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Yo diría, no tiene nada. Esta vida es muy pasajera, es muy rápida, es muy frágil. Se habrán dado cuenta cuando tenemos enfermedades o algún familiar que se nos va. Esta vida es efímera, es un suspiro, pero lo que realmente cuenta es alcanzar la vida eterna, que solamente es en Cristo Jesús. Entonces, si yo creo esta palabra, pero no leo la Escritura, si no busco entender más de esto, si no estoy predicando y amando al otro, como que está esa incoherencia. Hay una fe de boca, una fe de mente, pero no está ese compromiso de toda tu alma. Los hebreos cuando hablan del corazón están hablando de su ser integral. Tener fe de corazón. Y por último, abandonar la práctica del pecado. Es similar a la anterior, ¿verdad? Permanecer en Jesús tiene que ver con buscar hacer sus mandamientos, que está más arriba. ¿Y qué pasa cuando yo no busco hacer sus mandamientos y me dejo llevar por mis impulsos naturales? Porque naturalmente, por la caída, todos arrastramos una descendencia pecaminosa. Mientras antes lo reconozcamos, mejor, para que podamos hacer algo al respecto. Y por amor a Cristo, dejemos la práctica del pecado. Y Juan les dice eso a esta iglesia. Primera de Juan 3, 8 al 9. Dice, sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo. Juan es bien directo y no se va con... ¿Es blanco o es negro? ¿Es luz o es tiniebla? No es como así intermedio. Dice, sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio. Pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Y el 9. Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios
está en ellos. Así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. Y aquí tú me dirás, pero ¿cómo si estás diciendo que somos pecadores y que lo que nos fluye es el pecado? Sí, pero una cosa es pecar por equivocación, por error, porque no somos capaces de controlarnos muchas veces y decimos una palabrota y ofendemos a alguien, entendiendo que no es lo que tenemos que hacer como cristianos, sin embargo pecamos. Y ahí es donde Juan dice, acuérdense que tenemos abogado. Si alguno peca, tiene que ir a los pies de Cristo, arrepentirse y confesar su pecado. Pero aquí se está refiriendo a aquellas personas que practican el pecado como algo habitual. ¿Ah? Personas que se dicen ser cristianas, pero que se dejan llevar por ciertos pecaditos o pecadotes. Para Dios no hay pecado más grande o más pequeño. Para nosotros sí, matar a alguien es mucho más grave que mentir, ¿verdad? Pero para Dios ambos pecados son dignos de muerte. Separación de Dios y muerte. Pero, por supuesto, hay pecados más grandes que otros. Los que han nacido en la familia de Dios. ¿Cómo podemos nacer en la familia de Dios? Y ahí podemos recordar la conversación que tuvo Jesús con ¿cuánto se llama? Nicodemo, ¿ah? Donde le dice que debemos nacer de nuevo. Y ahí se refiere a un nacer espiritual, ¿ah? Porque físicamente ya nacimos una vez y eso. Todas las personas vienen una vez a la tierra y después al juicio. Pero en esta tierra nosotros podemos nacer espiritualmente, porque la norma es que vivimos muertos espiritualmente y las cosas de Dios nos dan maní, no nos interesan. Preferimos dejarnos llevar por lo que nos gusta más, por nuestro egoísmo, por nuestros placeres. Amo a los que me interesan, a los que son mis familiares, hago lo que hay que hacer para cumplir. Sin embargo, un verdadero hijo de Dios no practica el pecado por amor a Dios, al Padre. Hemos sido adoptados como hijos de Dios. Víctor la semana pasada le dio harto ahí al capítulo 3. Somos hijos de Dios y como hijos tenemos una responsabilidad. Hijos adoptados por Dios. Y 1 Juan 5:18 dice, sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado. Esto lo está diciendo Juan, ¿verdad? Porque el Hijo de Dios los mantiene protegidos y el maligno no puede tocarlos. O sea que al convertirnos al Señor y creer en su palabra, el Espíritu Santo viene a hacer una obra en nosotros, que muchas veces no es instantánea, obviamente. Toma tiempo, ¿ah? Y para eso tenemos el resto de nuestra vida, ¿ah? El que se convierte no se transforma en un ángel instantáneamente. Sería lindo que fuera así, ¿ah? Así un rayo, ¡pum!, ángel. ¿Ah? Intachable, no. Seguimos viviendo en este cuerpo de muerte, como dice Pablo, ¿ya? Hago el mal que no quiero y el bien que quiero, no, eso es lo que no hago, ¿ah? Pero nosotros debemos perseverar en el amor. Entonces las evidencias, en resumen, el comprender la verdad de Cristo, entender de que Jesús es Dios y en Él está la vida eterna. Comprender lo que es el pecado, que todos hemos pecado. Y si confesamos esos pecados, vamos a ser limpiados. Guardar los mandamientos de Jesús. Si conocemos a Dios, los guardaremos. Porque por amor a Dios, vamos a buscar hacer lo que a Dios le agrada. Amar a los hermanos, el amor es de Dios. El que aborrece a su hermano, no lo es. El que odia a su hermano, dice esta versión. A veces le guardamos rencor a personas que nos han hecho mucho daño. Debemos renunciar a ese odio y a ese rencor. No significa que nos vamos a seguir exponiendo a que nos traten mal o que nos sigan haciendo daño. No, significa que nosotros en nuestro corazón los perdonamos y se lo dejamos a Dios. Porque de Dios es la venganza. Lo dije. 5. Permanece en Jesús. Nuestra fe en Jesús nos hace vencedores o victoriosos, como dice ese versículo que me encanta. Abandonar la práctica del pecado, es decir, practicar el pecado nos aleja de Dios. Y si nosotros amamos a Dios, vamos a evitar practicar el pecado de forma deliberada. ¿Ah? Sí, nos caemos, somos pecadores, no podemos no reconocer eso, porque comprender el pecado en el punto 2 tiene que ver con reconocernos débiles y pecadores.
Pero abandonar la práctica del pecado es conscientemente decir, ahora me doy cuenta que pedirle que no me den la boleta y pagar menos, estoy pecando. No podemos actuar como el mundo actúa. Y así, por dar un ejemplo, si eres secretaria y tu jefe te dice, no estoy, dile que no estoy. No podemos mentir. Si eso significa perder ese trabajo, gloria a Dios. Dios va a proveer. Creemos que Dios va a proveer y Dios lo va a hacer. Siempre que abandonemos la práctica del pecado. Y bueno, Juan nos presenta a Dios. Esto es como un bosquejo general de todo el libro de Juan. Lo podemos dividir en 3 cosas. Juan nos presenta a Dios como luz, del 1 al 2:27. Juan nos presenta a Dios como amor, del 2:28 al 4:21. Y Juan nos presenta a Dios como la vida, del 5 capítulo completo. Entonces, si nos fijamos bien, el tema más sobresaliente de este libro es el amor. Juan lo menciona 52 veces de una u otra forma en 105 versículos. Es decir, que la mitad está hablándonos acerca del amor. Así que eso es lo que hemos aprendido acerca del libro de Juan. Una cosa más, quiero decirla porque era muy linda. En nuestro mundo en tinieblas, Dios es luz. En un mundo frío en que vivimos, Dios nos comunica el calor de su amor. Y en un mundo agonizante, Dios es el dador de la vida. Amén. Gloria a Dios. Como en tus manos.